Listos. Entonces, ¿alguien no ha entendido qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que se hizo? Sí está comprendido, ¿verdad? Profe, yo no entendí un poquito lo del 55,5. Sí, lo que sucede es que, fíjate que si yo paso los 10 para acá, quedan los 20, quedan 60, ¿verdad? La idea es que todos, cuando hablamos de temperatura de equilibrio, la misma palabra equilibrio te está dando la pista de que la temperatura debe quedar al final, ¿cómo? Ahí está Joner Bandera, ¿quién será? Equilibrada. Ajá, equilibrada, ¿qué significa? Si alguien tiene Que estén igual, o sea, que no haya Joner, diferencia entre los dos. ajá. Si hay alguien como Joner Bandera, no lo voy a permitir la entrada. Tienen que poner el nombre que Esa es Camila Bandera. ¿Cómo? Esa es Camila Bandera. Ah, ok. Que pone Joner y uno no sabe si... Es el hermanito. Ok. Entonces, lo que hacemos es que quede repartido el grado de calor, o sea, la temperatura ya. La idea. Ahí te puedes equivocar, entonces le puedes restar, lo puedes de tal manera cuadrarlo. Pero para nosotros facilitarles y enseñarles enseguida a ustedes una manera rápida, ¿usted qué hace? Hombre, como me están pidiendo una temperatura de equilibrio, entonces esa temperatura de equilibrio yo la puedo calcular de esta manera. Primero, sumo las temperaturas. ¿Y cuántas temperaturas ahí veo? 2, ¿verdad? Las divido sobre el mismo número de temperaturas que aparecen en datos. O sea que serían 2. Tengo que dividir entre 2 para poder ver qué pasa. Entonces hacemos el ensayo. ¿Temperatura de qué? De equilibrio. Ahora, si no quieres escribir temperatura de equilibrio, mira cómo lo puedes escribir. TEQ. Temperatura de equilibrio es igual a temperatura 1 más la temperatura 2 entre 2. Si hubieran 3 temperaturas, ¿qué haría? Más temperatura 3 sobre 3. Exacto. Eso se llama ¿cómo? Promedio. Promedio. Exacto. ¿Dónde vieron promedio ustedes? La media. En estadística. Ahí te das cuenta cómo esa información que tú aprendiste en estadística, cómo la puedes aplicar aquí, en este caso, para resolver este problema. Claro está que debemos suponer siempre que es la misma sustancia. Yo no puedo coger, por decir así, aceite y agua. Son de diferente naturaleza. Tiene que ser la misma naturaleza. La temperatura 1 tiene que ser de agua y la temperatura 2 también tiene que ser de agua. Lo que voy a hacer es mezclarlas, ¿ya? Bueno, entonces reemplazamos temperatura. Bueno, ya como sabemos cómo se escribe, me gusta en física escribir siempre el símbolo. Temperatura de equilibrio es igual a ¿qué? Temperatura 1. ¿Cuánto es la temperatura 1 que tenemos aquí? 70 grados Celsius. 70 grados Celsius. 70 grados. 70 grados Celsius. ¿Qué vamos a hacerle aquí? A sumar. ¿Cuál es Sumar la más otra 40 temperatura? grados 40 grados Celsius. Celsius. Exacto. Y lo vamos a dividir entre 2. 2. Arriba da la suma, ¿cuánto nos da la suma? 120. 110. 110, ¿qué? Grados Celsius. Celsius. Y a eso, Sobre 2. ¿cuánto te daría la división? 110 entre 2. $55,5. Exacto. Y si tú miras 55,5. y si tú miras esto con lo que obtuvimos Profe, a acá, mí solo me da 55.
Debe ser que la calculadora toda debe estar mal configurada. Debe ser que está únicamente para números enteros. Si quieres, me le mandas un pantallazo a ver con ese resultado de la operación. Más luego y yo miro para ver y te digo a ver que de pronto hay algún error. ¿Oíste? De pronto está configurado. Bueno. Entonces, fíjate, funciona la fórmula del promedio. Entonces, la del promedio, vamos a aplicarla a la misma, yo creo que estaba, ¿cuál fue la del anterior ejemplo que yo había dicho? 80, ¿y cuál era la 80 otra? y 20. 80 y 20. 20. Ajá. Sumamos. Háganlo mentalmente. Temperatura de equilibrio es igual a temperatura 1 más temperatura 2 sobre 2. Temperatura 1 vale ¿cuánto? 80, Más temperatura 2 que vale 20, igual 100, entre 2, ¿verdad? ¿Cuánto da? 50. 50 grados Celsius. Y eso era lo que habíamos encontrado allá. Entonces, fíjate que es útil la fórmula del promedio cuando se tratan de las mismas sustancias. Profe, y cuando son de diferentes sustancias, en este momento no vamos a profundizar en eso porque ya eso es objeto de estudio de la termodinámica, que eso se ve en grado 10, ya, ahí es un estudio más profundo. Muy bien. Falta el último párrafo ahí que dice, ¿quién lo lee? A ver. Ah, la jovencita que estaba leyendo. Lo que nos falta, lo último. La que dice primera ley de termodinámica, No, antes, te faltó el párrafo eso. Los ejemplos donde cotidianos. los ejemplos cotidianos de esta ley son fáciles de hallar. Cuando nos metemos en agua fría o caliente, notaremos la diferencia de temperatura solo durante los primeros minutos, ya que nuestro cuerpo luego entrará en equilibrio térmico con el agua y nos notaremos más la diferencia. Lo mismo ocurre cuando entramos en una habitación calurosa o fría. Notaremos la temperatura al principio, pero luego dejamos de percibir la diferencia, pues estaremos en equilibrio térmico con ella. Estamos afuera en un lugar muy caluroso, con esta temperatura de estos días, y cuando vamos a entrar a frío, el error que están cometiendo las personas es hablar. No puedes hablar, no puedes, sí puedes respirar, por supuesto, pero tápate la boca, tápate la nariz con la mano para que se caliente el aire. Entonces, de esa manera, te puedes evitar un resfriado. Eso es. Por eso te dice, espérate unos minuticos y después pasa. Entonces, cuando te dicen, espérate unos minuticos, no es que te quieran sacar del lugar, sino para que te logres equilibrar térmicamente. Por eso le dicen equilibrio térmico con el lugar, dependiendo del hecho. ¿De acuerdo? Esa es la ley cero o la ley de la termodinámica con que se arranca a estudiar. Por eso le dicen la ley de los termómetros, la ley del equilibrio térmico, en pocas palabras. Muy bien, ¿quién nos colabora con la primera ley? Yo, profe. La Adelante. primera ley se llama Ley de Conservación de la Energía, porque dicta que en cualquier sistema físico aislado de su entorno, la cantidad total de energía será siempre la misma, a pesar de que quiera transformarse de una forma de energía a otra diferente. O dicho en otras palabras, la energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse. Aquí se repite lo que habíamos dicho allá. ¿Se recuerda cuando vimos eso, verdad? En el gran mapa conceptual de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ese es el llamado principio de la conservación de la energía, que es muy importante para la física. Muy bien, continúa esta parte que es de la anterior. De ese modo, al suministrar una cantidad determinada de calor, Q,
a un sistema físico, su cantidad total de energía podrá calcularse como el calor suministrado menos el trabajo Ujú. efectuado por el sistema sobre sus alrededores, expresada en una fórmula Esa fórmula sería cambio de energía interna es igual a Q, que es el trabajo, perdón, el calor calor menos, y menos W, que es el trabajo. exacto. Entonces, cambio, ese triangulito que ven ahí se llama cambio o delta, delta. El otro año, si tienen la oportunidad de estar conmigo, ya ustedes saben que se llama delta. ¿Y delta qué significa? Cambio de energía interna. Continúa. Como ejemplo de esta ley, imaginemos el motor de un avión. Se trata de un sistema termodinámico que consta de combustible que al reaccionar químicamente durante el proceso de combustión libera calor y efectúa un trabajo que hace que el avión se mueva. Entonces, si pudiéramos medir la cantidad de trabajo realizado y de calor liberado, podríamos calcular la energía total del sistema y concluir que la energía en el motor se mantuvo constante durante el vuelo. Ni se creó ni se destruyó energía, sino que se la hizo cambiar de energía química a energía calórica y energía cinética, movimiento, o sea, trabajo. Exacto. Recuerden ustedes cuando tomamos el ejemplo del abanico, del ventilador, ¿verdad? Para que funcione el abanico, ¿qué tienen que primero? A ver, Conectarla a una corriente eléctrica. entonces la corriente eléctrica viaja por los cables hasta llegar al motor, ¿verdad? ¿Y qué tiene el Sí, motor? ¿Qué tiene el motor? ¿Alguna vez armado un motor? cobre, Exacto. Unos alambritos de cobre. Eso es lo que facilita que se produzca dentro de él mismo un campo magnético. Y el campo magnético hace que se mueva el eje. Y si se mueve el eje, comienza a rotar el abanico, ¿verdad? Y si comienza a moverse las hélices del abanico, ¿qué se mueve? Si se comienza a mover las hélices del abanico, ¿qué se mueve? A ver, el abanico, sí, pero ¿qué se mueve? El motor. No, ya, eso está bien, perfecto. La hélice. Ya la mencionamos, también está bien. Pero ¿qué se mueve? ¿Para qué sirve el abanico? Para echar fresco. el aire, el aire. Se mueve el aire, correcto. Y el aire ya tú sabes que es una forma de energía. ¿Cómo es que se llama la energía del viento, del aire? Eólica. Exacto. Entonces, Eólica. una jovencita que ha atrapado toda esa sustancia importante de este conocimiento dirá, profe, la energía eléctrica se transformó en energía, Eólica. ajá, exacto, pero hay un detalle, si usted toca el motor con sus manos, ya Nos ve, quemamos. lo quemamos, o sea que también se produce energía que, Térmica. Térmica. exacto. O sea que toda la energía eléctrica que se entregó al motor, parte de ella se convierte en energía eólica y la otra parte también se vuelve también energía térmica. ¿De acuerdo? Pero esa energía eólica realmente es energía cinética, ¿verdad? Porque el solo decir la palabra movimiento le da con seguridad a usted para decir que hay energía cinética. No puede usted decir, no sé, ¿será que podré decir energía? No, sí, analice. ¿El aire se mueve? ¿Sí se mueve o no se mueve? Sí se mueve. Sí, se Entonces, mueve. tiene energía cinética, que en el caso especial del aire, cuando se mueve el aire, se le llama energía eólica. Entonces, de fondo te das cuenta que la energía eólica tiene de fondo la energía cinética para poder mover el aire. ¿De acuerdo? Y ese es el movimiento que es característico de él. Entonces, fíjate
que el motor eléctrico juega el papel importante para que él haga el trabajo y así pueda mover el aire. Muy bien. La segunda ley de Newton, perdón, que la segunda ley de Newton, la segunda ley de la termodinámica, ¿quién no la lee? A ver. Yo, profe. La segunda ley, también llamada ley de la entropía, puede resumirse en el que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. Eso significa que el grado de desorden de los sistemas aumenta hasta alcanzar un punto de equilibrio que es el estado mayor desorden del sistema. Esta ley introduce un concepto fundamental en física, el concepto de entropía, representada con la letra S, que en el caso de los sistemas físicos representada el grado de desorden. Resulta que en cada proceso físico en el que hay una transformación de energía, cierta cantidad de energía no es utilizable, es decir, no puede realizar trabajo. Si no puede realizar trabajo, en la mayoría de los casos esa energía es calor. Ese calor que libera el sistema lo que hace es aumentar el desorden del sistema, su entropía. La entropía es una medida del desorden de un sistema. Muy bien, miren un momentico las figuras que aparecen ahí a la derecha. Bien. ¿Dónde creen que los átomos están ordenaditos? ¿En la izquierda o la derecha? Entropía baja. La izquierda. La izquierda. La izquierda. Entonces, si hay más orden, significa que la entropía es baja. Baja. Exacto. ¿Dónde hay más desorden? ¿En la izquierda o la derecha? En la derecha. En la derecha. En la derecha. Entonces, donde haya desorden, ¿cómo será la entropía? Alta. Alta. Le vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Usted tiene su cuarto, ¿verdad? Usted tiene sus cosas organizadas de tal manera que usted las conoce, ¿verdad? ¿Dónde está? Digamos que cogiste algo y lo colocas en alguna esquina de un vagón o de un lugar. Y eso solo tú lo conoces. Llega de pronto hermano o la mamá y como usted no tiene el orden, entonces se lo organiza de otra manera. ¿Y qué va a pasar si usted no lo encuentra a la vista? ¿Qué va a sentir usted? Le cambiaron el orden de las cosas y al cambiarle el orden, eso significa que también cambia la entropía, aumenta la entropía. O sea que la entropía en sí es una palabra que nos dice a nosotros si algo está más desordenado o está menos desordenado. Cuando ya hablamos en termodinámica de entropía, ya hablaremos de las moléculas, como esta o los átomos y cómo estos se encontrarán organizados o no. Por ejemplo, en el estado sólido o en el estado gaseoso, ¿dónde hay mayor entropía? En el estado El gaseoso. sólido. En el estado gaseoso. El estado gaseoso. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que en el estado gaseoso las moléculas llevan orden. No. No. No, ellas disparan en todas las direcciones. ¿De acuerdo? Eso es lo esencial. Ahora fíjate, cuando el universo se originó, dice que el famoso Big Bang, ¿verdad? La gran explosión. Pónganse la idea, si todo al principio, antes de la explosión, fue un punto único donde estaba todo organizado, después de la gran explosión, ¿qué le va pasando a las galaxias, a todo eso? ¿Se van contrayendo o se van expandiendo? Expandiendo. Se van expandiendo. Por eso escuchamos hablar a veces en términos científicos de que las galaxias se están alejando una con otra. Entonces, ¿qué estará pasando? ¿Estará disminuyendo la entropía o estará aumentando la entropía? Aumentando. Exactamente.
Hágase la idea de que las galaxias, todos esos cuerpos celestes que ni siquiera en la vida nos imaginamos que existen, los agujeros negros, lo que se descubrió el año pasado, todo eso se va expandiendo, expandiendo. Quiere decir que la entropía del universo va aumentando en la medida que dicen los científicos que de pronto llegará un momento en que se apaga toda esa energía, se enfría todo y comienza en un retroceso. Nuevamente se comienzan a unirse. O sea que pasará de un desorden a un nuevo orden, como quedaba originalmente. Entonces, esas son unas explicaciones que más o menos se las estoy dando de la manera más sencilla para entender este concepto de entropía. Sí me entendieron la idea, ¿verdad? Que es la clave importante aquí. Si yo soy una persona desordenada, ¿cómo será la entropía de las cosas que yo tengo? ¿Alta Alta. o alta? Alta. Exacto. Entonces, más o menos para tener una idea de eso. No es un concepto, es todavía más complejo, sino le estoy diciendo como un comparativo para tener una idea más o menos cómo será eso. ¿Puedes colaborarnos con por dónde quedaste? ¿Qué fue? Ya para terminar, ¿por dónde quedaste? Ella quedó por desorden de un sistema. Ajá. Esta ley introduce un concepto fundamental en física, el concepto de entropía. No, o sea, eso ya lo leíste. El de abajo, donde dice la Ajá. formulación. La formulación de esta ley establece que el cambio en la entropía de S será siempre igual o mayor a la transferencia de calor de Q, dividido por la temperatura T del sistema. O sea que ds Es mayor o igual, es mayor o igual, a o mayor o igual igual se lee. Ajá. A dq sobre T. Ajá. Para entender esto con un ejemplo, basta con quemar una cantidad determinada de materia y luego juntar las cenizas resultantes. Al pesarlas comprobamos que es menor materia que la que había en su estado inicial. Parte de la materia se convirtió en calor en forma de gases que no pueden realizar un trabajo sobre el sistema y contribuyen a su desorden. Exacto. Entonces, fíjate que es un concepto bastante complejo y mira cómo lo logramos más o menos comprender en términos más sencillos, como una introducción apenas. El concepto de entropía es una revolución mundial para los físicos, para todos estos científicos que más o menos estudian astrofísica, las ciencias allá, a ver cómo el universo se está moviendo, cómo se va expandiendo. Ahí vamos a encontrar unas contradicciones que no puede explicar la teoría del Big Bang y aparecen otras teorías, la teoría de las cuerdas, que es lo que se está manejando hoy en día. Ya la teoría del Big Bang parece ser que la van a recoger, ya eso pasará a la historia vieja. Hay otras teorías, el Big Crunch, que es la contracción. Si el universo se expande, se apaga, se enfría, entonces llegará un momento en que si se comprueba de que comienza a retroceder, a organizarse de otra manera, entonces eh, estaremos comprobando de que la teoría del Big Crunch se cumple. Entonces, hay varias teorías del origen del universo y de lo que le puede pasar. Esas son teorías y por eso las teorías son apenas unas posibles explicaciones teóricas de lo que pasa en todo el universo. Así, Albert Einstein había hablado acerca de eso, de los agujeros negros, que ahí se pierde el espacio-tiempo, cambian, que la luz no escapa, ahí viaja la luz, viaja, se curva. ¿Cómo te parece extraño eso? La luz se curva, la luz siempre viaja en línea recta, pero cuando se acerca a un agujero negro, la luz se curva. Ese es un fenómeno que se distorsione. Y eso es lo que precisamente
implica estudiar ciencias, conocer más a fondo y poder comprender mucho mejor las cosas. Por eso que ustedes en las ciencias experimentales estudian la biología, los seres vivos, el medio ambiente, porque está también ecología. Estudian también la química para saber más o menos la composición, las reacciones, las transformaciones. Y estudian física para ver cómo es el movimiento, qué causa el movimiento, cómo está un cuerpo en equilibrio, cómo se mira su entropía, cómo se miran las leyes de la termodinámica. Y eso que vamos a aprender a nosotros en la próxima clase, que son las máquinas térmicas, reconocerlas. Veamos un poquito antes de ya de concluir la última parte, que esa parte la terminamos en la próxima, pero quería ver más o menos aquí qué es lo que tiene planteado la evaluación. Mira que tiene un mapa conceptual, mapa mental. En la evaluación. Alguien que lea un momentico lo de la evaluación. Para motivos de evaluación se tomará en cuenta los conceptos previos consultados, el significado físico de cada una de las leyes de la termodinámica. 3. Consulten el funcionamiento de acondicionador de aire, nevera, motor de un auto, hidroeléctrica, termoeléctrica y motores eléctricos. Exacto. Que no vaya a decir de ahora y que a ver en adelante la palabra incorrecta. La gente dice aire acondicionado. La palabra correcta, la expresión correcta es acondicionador de aire. Por eso que le dirá a usted, profe, pero no se dice aire acondicionado. No, es que hay dos lenguajes. El lenguaje coloquial, que es el corriente, y el lenguaje científico. El lenguaje científico es acondicionador de aire. Y en el coloquial es aire acondicionado. ¿Cuál es el que se prefiere usar? Se prefiere usar el científico, porque ahí se da cuenta uno de la persona cuánto sabe. Y mira que ahí en ese mapa de ideas, ese mapa mental, se resumen muchas de las cosas que ya hemos visto, que vamos a tocar en la próxima clase. ¿De acuerdo? Entonces quedamos así. Profesor, una pregunta. La grabación de la clase pasada todavía no la ha subido. No, no la he subido porque estaba era Ok. transformando, eso demora. Hoy sí ya les paso eso, ya estoy Ok, normalito. y en esta guía no hay que hacer experimento, ¿verdad? No, mira lo que te dice la evaluación, qué es lo que debes hacer. Y las preguntas de indagación, que no se lo olvide siempre. Por eso dice los conceptos previos consultados, que son las preguntas de indagación. Bueno, chicas, entonces descansamos, ¿vieron? ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Alguien me mandó? Y usted todavía no ha revisado la primera guía. No, no. Ok, Y ya me preguntaron, ¿hasta cuándo hay plazo? Ya les aviso, antes del 17, antes del 16, porque el 17 hacemos la comisión de evaluación. Por eso hay que tener definidas las notas antes del 16 de noviembre. ¿De acuerdo? Así que avísenle a todas. Antes del 16 ya tengo que haber solucionado. Aquí con esta guía ustedes pueden avanzar porque la evaluación es buscar unos conceptos, ¿cierto? Y buscar el funcionamiento de esas máquinas térmicas. Y por eso es que se llaman máquinas térmicas. Mira porque nos acondiciona, el acondicionador de aire nos acondiciona para tener un ambiente más tranquilo dentro de la casa o del lugar. La nevera acondiciona los alimentos. El motor de un auto acondiciona para que ese trabajo pueda hacer el motor y mover las llantas y funcionar toda la parte. Para el caso de una hidroeléctrica, el mismo nombre lo dice, hidro viene de agua, eléctrica es como un sentido figurado de decir cómo se produce la corriente eléctrica, cómo las hidroeléctricas en los países son las que con ellas se logra la transformación para obtener una energía eléctrica. Lo mismo la termoeléctrica. Hay una diferencia entre hidroeléctrica y termoeléctrica. En la termoeléctrica se quema combustible, se queman para sacarle
evaporar el agua y se trabaja con el vapor, ¿ya? Y los motores eléctricos, la oportunidad y la facilidad que le ha hecho el trabajo al mundo. Hay una figura graciosa que coloqué ahí, el cero absoluto. No sé si se alcanza a ver ahí una competencia entre el mago del norte con Killer Frost, una de las superhéroes que domina, y ahí está congelando un núcleo atómico que puede ser, mejor dicho, muy peligroso, radiactivo, y entre los dos están controlando la temperatura, que no se aumente los 273,15 grados bajo cero, imagínate, para que sepas, esa es la temperatura más baja que pueda existir en todo el universo. 273,15 grados bajo cero. Y una cosa curiosa, los científicos no la han logrado obtener. Pero eso es en teoría. De pronto a alguien se le ocurre de alguna manera, ni siquiera el nitrógeno líquido, para que tengan una idea. Ni siquiera el nitrógeno líquido. Bueno, entonces quedamos así, jovencitas. El otro martes culminamos, ¿oyeron? Chao a todas, que estén muy bien. Cuídense. Chao.